Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí iniciando una nueva semana, una nueva quincena, con nuevas actividades. Iniciamos con un nuevo tema, origen de las enfermedades, los cuales, bueno, tienen algo que ver con lo que ya hemos visto anteriormente, y ahorita van a verlo. ¿Cuál es el origen de las enfermedades o cuáles son los diferentes tipos de enfermedades que existen? Vamos a hablar de ellas. Sabemos, señores, que muchas enfermedades en el pasado eran consideradas pues, desde un punto de vista religioso. Muchas de ellas decían que eran castigo de los dioses, que eran maldiciones de los dioses. También se decía que muchas enfermedades eran por un castigo divino, por un castigo de los dioses, sea cual sea la religión. Todos hablaban de lo mismo. Además, se hablaba también de brujería, que muchas cosas en la ciencia tenían un origen en la brujería y pues también parte de las enfermedades eran causa de, obvio, también de la llamada herejía, lo cual hizo que se le diera muchísimo poder a la religión, a la llamada Santa Inquisición en aquel entonces, que era el arma justiciera de la religión, eran los que ellos lamentablemente ponían castigos a aquellos que ellos creían que eran los que causaban las enfermedades, cosa que pues distaba muchísimo de la realidad. Todo esto se vino a demostrar como falso con el invento del microscopio allá por los años de 1590. En 1590, los hermanos Janssen fueron los que inventaron este aparatito que al final de cuentas no supieron ni para qué servía, pero apareció otro personaje, Anton van Leeuwenhoek, que le dio el uso adecuado a este aparato, le puso el nombre de microscopio, descubrió el mundo microscópico, descubrió a los primeros seres microscópicos, a lo que él les llamó microbios, y empezó una nueva ciencia, la ciencia de la microbiología. En este caso, bueno, la microbiología, a través del desarrollo y la evolución del microscopio, llega a lo que hoy en día es la microscopía moderna, con la cual, pues, se ha descubierto no nada más la causa de las enfermedades, sino también el cómo combatir a muchas de las enfermedades. Sabemos que muchas de las enfermedades tienen sus orígenes en los seres microscópicos, en virus, en bacterias, en hongos, en protozoarios, seres microscópicos, seres que podríamos decir son invisibles para nosotros. No los podemos ver a menos que sea con un microscopio, pero nos dañan muchísimo, muchísimo, causan muchísimas enfermedades. El agente causal entonces puede ser un ser microscópico que causa una enfermedad. Pero cuidado, hay bacterias que no son perjudiciales. Hay bacterias que también son amigas de nosotros. Y estamos hablando, por ejemplo, de aquellas bacterias que forman parte de la flora intestinal de nuestro estómago. Bacterias que viven en nuestro estómago ayudándonos a realizar la digestión de los alimentos. Entonces, no todas las bacterias, no todos los virus, no todos los protozoarios, no todos los hongos son malos. No todos ellos nos atacan. Pero sí, hay una gran cantidad de ellos que provocan una gran cantidad de enfermedades. Pues tan variable es la cantidad de los seres que provocan esas enfermedades, que provocan también que haya una gran variedad de enfermedades. Hay diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, tenemos las enfermedades hereditarias, genéticas o congénitas, las cuales no tienen un agente causal, no son provocados ni por virus, ni por bacterias, ni por hongos, ni por protozoarios. Tenemos las enfermedades degenerativas, que tampoco tienen un agente causal. Tenemos las parasitarias, que podríamos decir, sí, hay un agente causal, que es un parásito. Las enfermedades infecciosas o contagiosas, claro está, tienen un agente causal bien definido. Las psicosomáticas, que no tienen tampoco un agente causal. Y las transmisibles, que también, al final de cuentas, también tienen un agente causal. Cada una de esas enfermedades
tienen su agente causal muy definido, ya bien especificado. Vamos a ver primeramente las enfermedades hereditarias, genéticas o congénitas. Estas enfermedades tienen su origen en daños en los genes, en los cromosomas de un individuo. Y estas enfermedades son aquellas que pasan de un progenitor a su descendiente, pasan de una generación a otra, de padres a hijos. Y no se puede hacer absolutamente nada para evitarlo. No se pueden curar, pueden corregir con ciertas cirugías algunos daños, pero es una enfermedad que se tiene en todos los cromosomas que están en los genes, todos los genes que están en los cromosomas dentro de los núcleos de todos y cada una de nuestros millones y millones de células. Así de sencillo. Es imposible entonces corregir un daño de este tipo. Podemos evitarlo, sí. Hoy en día con la ingeniería genética se pueden evitar enfermedades de este tipo, pero no podemos ya curar a una enfermedad cuando ya está en un individuo. Entonces, estas son las que pasan de un individuo a otro, de una generación a otro, de un progenitor a su descendiente. Tenemos también las enfermedades degenerativas. Aquellas enfermedades donde un órgano deja de funcionar de manera correcta y poco a poco se va dañando más y más. Va evolucionando la enfermedad de tal manera que el órgano empieza fallando poco y termina fallando mucho. Son degenerativas. El órgano se va degenerando, va perdiendo capacidad de función y eso, obvio, le provoca daños a todo el individuo. Tenemos también las enfermedades parasitarias, que como su nombre lo dice, son provocadas por un agente invasor, conocido como parásito. Este parásito que provoca daños al organismo puede ser externo o interno. Esto es, puede dañarnos externamente, como los piojos, las pulgas, las garrapatas, las chinches, pero también puede ser internos, como por ejemplo la solitaria, la lombriz intestinal, las amibas. Depende entonces de dónde es el efecto, en dónde es el daño, es para considerarse si es un parásito externo o interno. Pero todos provocan daños al organismo. Tenemos también las enfermedades infecciosas o contagiosas, que son aquellas enfermedades provocadas por un agente causal. Aquí sí hay un agente causal, una bacteria, un hongo, un protozoario o un virus, los cuales provocan un contacto de un organismo enfermo con un organismo que hasta ese momento estaba completamente sano. Y la transmisión, el contagio, más bien la infección o el contagio puede ser por contacto directo o puede ser por el aire, como lo estamos sufriendo hoy en día, puede ser por los alimentos, puede ser por el tocar algún objeto. Eso es la forma en que pasa una enfermedad infecciosa de un organismo a otro. Tenemos también las enfermedades psicosomáticas, aquellas enfermedades en las que el paciente suele inventar ciertos síntomas, pero en realidad no existen, simplemente están en su cabeza, ¿sí? Realmente existían ciertos daños, más bien no existen esos daños, sin embargo el individuo siente que sí los tiene, siente que tiene un cuadro patógeno o una enfermedad, pero en realidad no existe. Aunque en ocasiones las enfermedades psicosomáticas, pues sí, desgraciadamente pueden provocar daños mayores. Por último, tenemos las enfermedades transmisibles, aquellas enfermedades que requieren de un vector o de un agente infeccioso para poder transmitirse de un organismo a otro. Esto es, no pueden transmitirse a través del aire o a través del agua o a través de los alimentos, no, necesitan de un vector o un agente infeccioso. Para poder evitar todas esas enfermedades, obvio, tenemos que tener ciertas medidas. Hábitos higiénicos personales, hábitos higiénicos en casa y medidas preventivas. ¿Les suena algo familiar esto? Sí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta por qué hemos estado viendo todo esto, señores? Estos tres temas ya los hemos visto. Los hábitos higiénicos personales, los hábitos higiénicos en casa y las medidas preventivas. Pero también hace falta tener buenos hábitos alimenticios y una buena actividad física.
Y todo esto nos ayuda a prevenir muchas enfermedades. Pues bien, señores, estos son los tipos de enfermedades y estos son sus orígenes. Tendrán que realizar la siguiente actividad. Tenemos en este caso este cuadro, el cual nos muestra 6 enfermedades: colitis nerviosa, síndrome Down, dengue, influenza, pediculosis y Alzheimer. Van a tener que identificar a qué tipo de enfermedad pertenece cada una de ellas. Hablamos de 6 tipos de enfermedades, pues aquí les doy 6 enfermedades, 6 ejemplos. Una corresponde a cada una de ellas. Entonces ustedes tendrán que decirme a qué tipo de enfermedad. No se repiten, ¿eh? Solamente hay una transmisible, solamente hay una infecciosa, solamente hay una hereditaria, solamente hay una psicosomática, solamente, etcétera, ¿no? Una de cada tipo. Tendrán que investigar las características y síntomas principales de cada una de las enfermedades. De nada servirá que me pongas a qué tipo de enfermedad te pertenece si no me vas a explicar cuáles son las características y los síntomas de cada enfermedad. Tendrás que explicarme de tal manera que no me quede lugar a dudas para poder entender cada una de las enfermedades. ¿En qué consiste la colitis nerviosa? ¿Cuáles son los síntomas de la colitis nerviosa? ¿Cómo yo puedo identificar la colitis nerviosa? Lo mismo el síndrome Down, el dengue, la influenza, la pediculosis y el Alzheimer. Las características y sus síntomas de la enfermedad. Me tienes que explicar claramente cada una de ellas. Si te llevas 2, 3, 4, 5 renglones, no importa. El chiste es que me expliques perfectamente bien las características y síntomas de la enfermedad. Por último, tendrás que darme el nombre del agente causal, en caso de tenerlo. Si tú ya te diste cuenta en el video, estuve mencionando los diferentes agentes causales, o más bien las enfermedades que tienen agente causal. Por eso es muy importante que veas los videos que yo te mando. Así que, ya cuando tengas este cuadro ya hecho, pues entonces podrás enviármelo por los medios más fáciles o el que más te agrade. Recordemos que hasta ahorita, bueno, el más efectivo hasta ahorita ha sido por WhatsApp. Pero bueno, este cuadro ustedes lo pueden imprimir. Primero pueden llenarlo aquí en el mismo formato que yo les voy a compartir. Pero también pueden imprimirlo y hacerlo manualmente. O bien con su regla, hacerlo en su cuaderno bien hecho y entregarlo. También te voy a revisar y te voy a evaluar la presentación. Así que aparte de el contenido, también te voy a revisar la limpieza. Revisa muy bien, por favor, la tabla en donde vienen los puntos a evaluar de tus actividades para que puedas obtener mejores calificaciones. Así que, ánimo, señores. Ya conocemos que hay diferentes tipos de enfermedades, dado su origen o dadas sus causas. Así que espero que hayan aprendido un poco más de las enfermedades. Tengamos muchísimo cuidado, no nada más del coronavirus. Recordemos que ahorita también está el dengue y empieza la temporada invernal y empieza también la influenza y empieza una gran cantidad de enfermedades. Y después de la temporada invernal viene la de calor y vienen otras enfermedades. Así que, señores, tenemos que cuidarnos. Por eso la intención de que primero entiendan cuáles son las medidas higiénicas personales y la importancia de lavarnos las manos, de bañarnos, de cortarnos las uñas, etc. Pero también la importancia de mantener limpio nuestro hogar, nuestro cuarto, los baños, los trastes, lavarlos, no dejar comida aquí y allá, la basura, tirarla o tenerla en un lugar donde no sea un foco de infección, etc. Pero también las medidas preventivas contra algunas enfermedades. Más adelante seguiremos hablando de lo que es el coronavirus y las medidas preventivas. Así que estén muy bien. Hasta luego, señores.